no grabé nada. Están los mapas de riesgos, están también el plan de acción climática y están también, por ejemplo, estos mapas de conservación de suelo, ¿no? A ver, platíquenme, ¿qué encuentran en su alcaldía? Yo creo que en nuestra alcaldía. Ajá, la digo muy bajito, si se puede pegar un poquitito más hacia el micrófono. Ay, ¿ya se escucha? Ya, ahora sí ya se escucha bien. Ay, yo creo que en nuestra alcaldía de Benito Juárez, bueno, una de las principales sería lo de trasplante de especies. Ajá. Porque bueno, yo me he dado cuenta que en los parques que están en nuestra alcaldía hay mucha rata. Tú estás sentado en el parque y ves pasar a ratas por tus pies. Por ejemplo, bueno, en la colonia del Valle es donde me he dado cuenta que más, porque en la colonia Portales que igual estamos estudiando, no, ahí no me he dado cuenta de eso. Pero en la del Valle sí creo que es un problema que en todos los parques haya mucha rata. Y de igual manera, bueno, he sabido que eso afecta pues a las viviendas, porque tienen que estar fumigando o poniendo trampas para que no, pues no se metan a sus casas. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y además aumenta entonces también muchas veces la cantidad de sustancias químicas que se usan, ¿no? Porque, por ejemplo, pues mucha gente usa veneno para ratas. Ok, Sí, ajá, sí, ok, sí, exactamente, ¿no? Eso de las especies invasoras. Ujú. ¿Qué más, chicos? Esto fue en Benito Juárez, ¿no? Pero por ahí tenemos más alcaldías. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Iztapalapa, chicos? Ah, pues justo dice Paula, ¿no? De Iztapalapa, dice, la invasión del Reserva Ecológica del Cerro de la Estrella. Ajá, ok. ¿Invasión también con especies domésticas? Hay a lo mejor cuestiones que no van a ser observadas tan directamente, por ejemplo, esta cuestión del cambio climático, ¿no? No hay escenarios por alcaldía, hay escenarios para el país y hay escenarios para la ciudad, pero no hay escenarios por alcaldía. Pero lo que sí, por ejemplo, ustedes pueden levantar como información es el número de inundaciones durante el año, ¿no? Es decir, observar si eso ha incrementado o ha disminuido. Nos dice, estas invasiones las hacen las personas. Ah, ok, directamente las personas, ya que dentro de la reserva están creando nuevas calles. Es decir, hay asentamientos irregulares, ¿no? Que llegan las personas a hacer su casita, ok, y las autoridades están desalojando. Híjole, sí, porque además si es una reserva ecológica, pues justo, ¿no? Se supone que ahí no se debe de permitir que haya asentamientos humanos, ¿no? Y sí, ahí, y ese es un conflicto constante, ¿no? Entre la autoridad y las personas, ¿no? Que tienen pues una demanda de vivienda, pero a su vez para poder conservar estas reservas ecológicas, ¿no? Sí, sí, qué cosas. Ok, sí, muy bien, interesante ahí de lo de Cerro de la Estrella. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otras alcaldías tenemos? Tlalpan, por ejemplo. Pues de Tlalpan hay muchas reservas ecológicas por lo mismo de que hay muchas áreas verdes. Ajá. Y bueno, yo he visto, porque como vivo ahí, he visto que a lo mejor un problema es de que hay muchos cacomistles y luego las personas los matan. O por lo mismo de que, por ejemplo, tienen a sus perritos afuera, piensan que se los van a comer y les ponen veneno. Entonces, yo creo que ese es un gran problema. Ay, sí, esa falta de reconocimiento del valor de las especies nativas, ¿no? No sé si como tal los cacomixles también se coman la basura o coman algo dentro de las casas, pero sí, y aparte muchas veces, pues como son especies que no se conocen, muchas veces se confunden con ratas, ¿no? Por eso le han hecho tanta promoción a los tlacuaches y ahora he visto últimamente que también se está empezando a hacer esta promoción con los cacomixles,
porque justo, ¿no? Pues son especies que además son benéficas, porque suelen ser especies que más bien limpian, ¿no? Mantienen las poblaciones de insectos, ¿no? Como en equilibrio. Y pues justo las personas lo que hacen es, los confunden con ratas y los matan, ¿no? Pensando que son ratotas grandotas. Ajá, ok. ¿Y qué otra alcaldía tenemos por ahí, chicos? Por ahí teníamos, Iztacalco. ¿Qué hay por ahí en Iztacalco de estos conflictos de biodiversidad? Y me falta una alcaldía, según yo, pero no me acuerdo cuál es. Es Benito Juárez, Iztapalapa, Iztacalco, Tlalpan, y según yo me falta una. ¿Quién falta por ahí, chicos? ¿Nadie, nadie? Ok, vamos entonces a continuar y ahorita regresamos con sus alcaldías, ¿vale? Que además está súper lento aquí mi archivo. No me quiere dejar ver cuáles son las alcaldías que nos faltan. Pero nos falta una. Por lo menos estoy segura que nos falta una. Ahorita me acuerdo en lo que vamos platicando sobre el otro medio. Les comparto entonces pantalla. Acá nos quedan. Ok, bien. ¿Cuáles son entonces los objetivos de biodiversidad sostenible? ¿No? Estos objetivos de biodiversidad sostenible, de hecho, justo desde antes de los ODS, desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya se había acordado un plan estratégico de diversidad biológica que se había planeado con estas fechas de 2011 a 2020, es decir, se iban a presentar ya resultados para 2020, que acaba de pasar el año pasado. Se le conoce como las metas de Aichi, donde el objetivo era detener y revertir la pérdida de diversidad biológica del planeta. Estas metas tenían objetivos específicos, que eran los 5 estratégicos, más aparte 20 metas, y se conocen así como las metas de Aichi o las metas de biodiversidad. Y nos planteaba que, bueno, por un lado había que abordar las causas subyacentes de esta pérdida de diversidad biológica, ¿no? Incorporando esta concepción y esta importancia de la diversidad biológica en gobierno y en sociedad, ¿no? Es decir, hacer mayor información, educación sobre la importancia de la diversidad biológica. Otro objetivo era reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover un uso sostenible para evitar esta sobreexplotación. Mejorar el estado de la diversidad biológica con protección de ecosistemas, especies y sobre todo la diversidad genética. Aumentar los beneficios para todos los servicios de diversidad biológica y ecosistema. Es decir, hay que hacer del conocimiento a las personas este asunto de los servicios ecosistémicos, ¿no? Que todo el mundo sepa que la biodiversidad en sí misma nos genera muchos beneficios. Mejora de aplicación mejorar la aplicación mediante la planificación participativa, gestión del conocimiento y creación de capacidades. Es decir, que se promoviera también el aprovechamiento de las especies sin que se convirtiera en sobreexplotación, ¿no? Pero sobre todo también de la mano pues justamente de la participación ciudadana, ¿no? Y se han tenido buenos casos de éxito. Por ejemplo, para llegar a estas metas, algo de lo que se promovió mucho fue lo de los famosos senderos ecológicos, ¿no? Que es decir, era tratar un área de conservación o un área natural protegida y coordinar capacitación con los locales
para que ellos mismos pudieran, por ejemplo, llevar a cabo actividades turísticas donde ellos explicaran, ¿no? Qué es lo que se encuentra en esa área natural, que explicaran pues cuáles son los servicios ecosistémicos que genera, que explicaran cuáles son las especies, ¿no? Estos famosos senderos temáticos que describieran las especies de flora, los árboles, las plantas o la fauna, ¿no? Para evitar solamente extraerlos y justamente llegar a estas tasas de explotación superiores a las tasas de recuperación del ecosistema. Y empezó a promoverse mucho. La verdad es que ya he visto que ya no se está promoviendo tanto y era una muy buena herramienta, ¿no? Para muchos lugares. En lugar de que la gente, por ejemplo, entrara a extraer especies, que reconocieran el valor y ellos mismos lo divulgaran, ¿no? Eso fue una de las soluciones muy buenas que se trabajó en estas metas de Aichi. Y bueno, este objetivo entonces de los objetivos de desarrollo del milenio y de las metas de Aichi se convierte al objetivo 15 de desarrollo sostenible, que nos dice, bueno, hay que proteger, restablecer, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de bosques, luchar contra desertificación, revertir degradación de tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica. Sobre todo este objetivo se centra mucho en los bosques, ¿no? Porque justo lo que promueve es que no se siga degradando las tierras o que no se permita la tala ilegal, ¿no? Que se tenga más vigilancia. Y particularmente está ligado a bosques, aunque en realidad el objetivo va para todos los ecosistemas terrestres. Las acciones más específicas se han enfocado a bosques, ¿no? Pero también incluye algunas cuestiones como evitar la caza furtiva o el tráfico de especies que son protegidas, ¿no? Y por eso lo de la participación en el convenio CITES. Bueno, estas preguntas les van a poder servir para el momento en que hagan la descripción justamente de estos conflictos con la biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, primero identificar si en el diagnóstico, bueno, en el diagnóstico o en el plan de trabajo de la alcaldía, ¿no? Si es que hay un plan de desarrollo, veíamos, por ejemplo, que para la delegación Cuauhtémoc, ya ven, ya me acordé, esa es la alcaldía que nos faltaba. Para la alcaldía Cuauhtémoc, si ustedes recuerdan, sí encontramos que había, que había un programa, ¿no? Se llama programa, no plan de desarrollo de la alcaldía, sino programa de desarrollo de la alcaldía. Identificar ahí si en esos, porque acuérdense que además se hacen justamente para los años de gobierno, entonces sería para los 3 años, forzosamente tiene que existir un plan de desarrollo, programa de desarrollo. Entonces, identificar ahí si hay un diagnóstico de biodiversidad. Cómo se presenta la fauna, flora o variedades de especies amenazadas, migratorias, endémicas, poblaciones, organismos, ecosistemas y hábitats en el documento de ordenamiento territorial de la alcaldía, ¿no? Dice municipal porque es el local. Acuérdense que la unidad más pequeña de gobierno es el municipio y nuestras alcaldías equivalen a los municipios. ¿Cuáles son las fuentes de esa información? De entrada, si existe, ¿no? Es decir, si hay un reconocimiento de flora y fauna, que debería de haber, porque se ha trabajado mucho también en el mapeo. ¿Cuáles son las fuentes de esa información? Si se hizo con levantamiento por parte del Estado, con convenios de investigación científica con universidades, es decir, ¿de dónde obtienen esa información? Si hay una cartografía que soporta o ayuda a este tema en el plan de ordenamiento territorial de la alcaldía. Y también observar cómo influye esta biodiversidad en las propuestas de zonificación y usos de suelo. ¿Se toma en cuenta o no se toma en cuenta? ¿No? Entonces, estas preguntas les pueden ayudar a ustedes para poder hacer esa descripción de cómo se encuentra este conflicto particularmente en la alcaldía que ustedes están analizando. Ok, y vamos entonces al siguiente conflicto que tiene que ver con el ambiente de gestión urbana. Aquí, bueno, ya habíamos hablado, ¿no? Ampliamente de estas cuestiones, en particular de inmobiliaria, ¿no? En cuanto a la gestión urbana, el de vivienda sustentable y otra cuestión más. Déjenme ver. Bueno, era vivienda, residuos, lo de los nuevos desarrollos que son sostenibles
ya habíamos como abierto un panorama, ¿no? De cuáles son esos posibles problemas en la gestión urbana. Particularmente ya cuando hablamos de los conflictos, podemos clasificarlos en estos 1, 2, 3, 4, ¿no? Que está, por ejemplo, el conflicto de calidad ambiental, donde muchas veces hay, ¿no? Decíamos, como más los planes de desarrollo se hacen cada 3 años, en particular para las alcaldías, muchas veces estas sucesivas planificaciones van subordinando el espacio urbano y van, por ejemplo, dejando de lado la herencia arquitectónica o van dándole más auge a la función en sí que a lo que ya existe, ¿no? Que al reconocimiento de lo que ya existe en cuanto a calidad ambiental. Particularmente, nos decía, esto lleva a una fragmentación o desarticulación de la ciudad, de tantos planes que existen a corto plazo, ¿no? Sin una visión de largo plazo. Y eso a su vez va generando ciertos conflictos, ¿no? Particularmente el que se observa es el abandono urbano, que puede ser un abandono desde el punto de vista, por ejemplo, de la falta de limpieza, de un mal servicio de recolección de basura, de una utilización informal de la calle, ¿no? Que incluye tanto el dejar los desperdicios como la apropiación del espacio público. Y en particular, muchas veces ese tipo de ocupación ilegal a su vez va generando un círculo vicioso, ¿no? Porque termina también por ser abandonado la producción de ciertos servicios sanitarios y educativos dentro de la urbe, ¿no? Otro de los conflictos de gestión urbana, pues es lo referente a la movilidad. Hay una falta de articulación entre los espacios, ¿no? de movilidad, que se convierte en un problema de política pública, ¿no? Porque entonces hay una necesidad de ordenar el tráfico que se genera por esta falta de articulación. Se busca ya el gestionar los embotellamientos más que gestionar el problema de movilidad en conjunto. Hay contaminación atmosférica, por supuesto, ruido, contaminación de ruido, baja rentabilidad del transporte público, que también ya habíamos platicado bastante en el primer conflicto de movilidad sobre este tema, inclusive llegando a círculos o circuitos cerrados del tráfico, ¿no? Que simplemente se traslada el tráfico de un lado a otro, ya no hay como propuestas de solución integral en cuanto a movilidad. También dentro de esta movilidad, pues, entra el tema del desarrollo del equipamiento urbano, particularmente de infraestructuras que permitan dinamizar esta movilidad urbana, ¿no? Es decir, la solución pues es crear infraestructuras más completas, pero sobre todo que tengan una visión más global y no solamente de trasladar el tráfico de un lado hacia otro. El siguiente conflicto es el de abastecimiento. Y particularmente lo respectivo, por ejemplo, a los sistemas comerciales de la ciudad, ¿no? Una de las necesidades básicas, pues justamente es el abastecimiento, cómo llega la distribución de aquello que se requiere dentro de la ciudad, ¿no? Es decir, los locales comerciales y los locales de ocio, particularmente en cuanto a los locales comerciales, pues bueno, la importancia justamente está en el abastecimiento de la ciudad, ¿no? De todas las personas, de todos los productos y servicios que requieren. Por lo tanto, entonces, el equipamiento comercial es un aspecto importante dentro de la infraestructura urbana, ¿no? Tradicionalmente, y pues al devenir de una actividad económica, se le deja a la iniciativa privada que se haga este desarrollo de los locales comerciales, ¿no? El equipamiento comercial. Sin embargo, sí debe de existir una regulación, obviamente, por parte de la ciudad en cuanto a dónde, cómo, qué tipo de infraestructura se crea, ¿no? Si tienen un impacto en algún lugar, pues entonces generar las obras también de mitigación de esos impactos. Y bueno, también particularmente se observa que este impacto del equipamiento comercial, pues muchas veces tiene
se refleja también en una crisis del aparato comercial, ¿no? De los centros históricos. Acá, por ejemplo, era un problema severo. Yo creo que sí se ha trabajado bastante en el primer cuadro en cuanto a resolver este asunto del equipamiento comercial. Pero bueno, ya habíamos platicado, ¿no? Que muchas veces lo que se genera dentro de esas soluciones es esta famosa gentrificación, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de la ciudad, pues lo que ya no es el primer cuadro, pues también hace falta que se lleve a cabo pues algún tipo de ordenamiento, porque pues justamente es, ¿no? Las calles donde se encuentran pues toda esta economía informal, que además por el tamaño ya no es tan sencillo de ordenar, ¿no? Y que bueno, finalmente pues tienen un impacto también ambiental, ¿no? Por la cantidad de residuos que generan, ¿no? Este mal manejo de los residuos, ¿no? Y que muchas veces se traduce también en que ya no se hace la recolección de los residuos, o no es suficiente para la cantidad de residuos que se generan, ¿no? La desaparición de establecimientos comerciales, ¿no? Nos dice es el signo más evidente del declive de un centro histórico. Eso le pasó, por ejemplo, allá en los 80s, 90s le estaba pasando al centro, ¿no? De nuestra ciudad, pero justo con los planes de renovación y de reordenamiento se logró revertir esta situación, ¿no? Pero sí también ya se empezaba a observar. Ahí será interesante que revisen en su alcaldía si hay algo parecido en algunas zonas, ¿no? Como abandono de lugares que anteriormente eran comerciales, o al contrario, sobresaturación, que tienen un impacto en medio ambiente, no en la sostenibilidad, porque impacta la movilidad e impacta la contaminación, particularmente la generación de residuos. Y bueno, otro de los conflictos de gestión urbana es la operatividad, que la operatividad incluye muchas cuestiones, ¿no? En particular aquí hay algunas, que es, por ejemplo, el estado de las calles, ¿no? Tanto, por ejemplo, clientes, como la cantidad de mantenimiento, ¿no? O la calidad del mantenimiento que se les da. Es decir, si tienen ese mantenimiento y si están operables, transitables. La iluminación también, por supuesto, en lugares donde hay poca iluminación, pues se convierten en lugares inseguros. Ahorita, por ejemplo, en muchos lados de la ciudad justamente se está manejando esto de los senderos seguros. Entonces, y mucho de eso consiste, ¿no? En hacer operables ciertas vías, ¿no? Que tengan iluminación suficiente, que tengan esta poda de árboles para evitar espacios donde se puede ocultar la gente y cometer delitos, ¿no? Incluye también, por ejemplo, la arquitectura de las casas, si hay algún tipo de normativa. Ya comentamos la vez pasada sobre esto del número de niveles, pero también en cuanto a, por ejemplo, que si se les da mantenimiento o no, porque pues hay lugares que empiezan a ser más, pues más antiguos, y si no hay un mantenimiento de las casas, pues muchas veces inclusive se convierten en espacios que empiezan a ser víctimas, ¿no? De una enorme cantidad de residuos. Ahí la gente arroja sus residuos o sus desechos, ¿no? Sus muebles, ¿no? Estos grandes residuos que no son tan fácil deshacerse de ellos. La accesibilidad, por supuesto, a la ciudad, hablando de movilidad, pero hablando también de un acceso equitativo a la ciudad, ¿no? A los espacios, a los servicios, y la seguridad de bienes y servicios, es decir, que cuenten con servicio de agua, de luz eléctrica, de forma equitativa. Obviamente esto, en las ciudades en particular, la falta de esto implica muchas veces el abandono de los lugares, que a su vez se traduce en centros o en un atractor de residuos, ¿no? Que finalmente pues eso tiene impacto en el medio ambiente. Y bueno, ¿cuáles son estos objetivos de gestión sostenible? Ya también los habíamos comentado anteriormente, ¿no? Los objetivos de gestión sostenible particularmente para las ciudades. Y bueno, ahí tenemos entonces que haya un consumo eficiente de suelo,
que haya espacios públicos de calidad en la ciudad, que la movilidad sea sostenible, que haya habitabilidad en las viviendas y edificios, que haya un respeto por la biodiversidad urbana, o que se estén generando, ¿no? Porque decimos, de por sí las ciudades impactan de forma importante. Pues entonces los espacios que quedan, aunque sean fragmentados, aunque sean, hay especies desplazadas, bueno, que por lo menos se cuide y se protege lo que aún tenemos. Y obviamente el correcto funcionamiento de estos, pues va a generar una cohesión social, ¿no? También, por supuesto, la correcta organización de estas funciones, pues va a llevar a una buena autosuficiencia, una máxima autosuficiencia de los flujos metabólicos de la ciudad, ¿no? Es decir, que haya esta función de los servicios ecosistémicos, que como tal la gente pueda vivir en lugares adecuados. Y también eso a su vez pues lleva a la diversidad de usos y funciones urbanas, ¿no? Es decir, es una cuestión compleja esto de los objetivos sostenibles del urbanismo y de la gestión, porque son los retos, ¿no? que tiene justamente la autoridad para poder cumplir con todas esas funciones de gobierno, cumplir con las funciones urbanas, porque además la ciudad, o sea, tiene su existencia debido a que existe una necesidad de cumplir con ciertas funciones, ¿no? Entonces, estos aspectos son como, en particular, los que se busca alcanzar con estos modelos de gestión sostenible de las ciudades. A ustedes les tocará entonces el revisar cuáles son estos posibles conflictos que existen en su alcaldía y ver qué tanto nos acercamos o nos alejamos, ¿no? Nos falta todavía un tema, un ambiente. Lo vamos a ver la próxima clase. Y una vez que terminamos eso, la siguiente unidad ya nos va a ayudar a observar cuáles son los indicadores que hay disponibles, ¿no? Es decir, para medir todo esto, porque ya hablamos de los conflictos y ya hablamos de cuáles son los objetivos, es decir, cuáles son los problemas que encontramos en las ciudades con respecto a estos ambientes o temas, a estos 4 grandes ambientes o temas. Y además ya sabemos cuáles son los objetivos, ¿no? A dónde debíamos dirigirnos. Entonces ahora la tarea será pues saber cómo medirlo. Ya tenemos la parte del diagnóstico, ¿no? Que particularmente fue la unidad anterior y esta, para poder describir cuál es la situación actual de las alcaldías. Pero además también tendremos entonces que ver cómo vamos a medir si efectivamente vamos avanzando en las metas de los ODS, en las metas de Hábitat 3 en particular, o si de plano no avanzamos hacia eso, ¿no? Son cuestiones que no se han manejado, que no se han tratado, para los cuales no se han creado programas y por lo tanto entonces no tenemos ningún tipo de avance, ¿no? O también puede ser que estamos avanzando a ritmos muy lentos. Como tal, los objetivos de desarrollo sostenible son en un principio a revisar en 2030, ¿no? Es decir, entonces, si estos se acordaron desde el año 2015 para revisar en el año 2030 rumbo a 2050, pues hay que ver cuál es ese ritmo en el que han avanzado. A lo mejor si hemos avanzado en materia de movilidad, ¿no? Pues tenemos ya nuestro Metrobús, pero a lo mejor también esa cuestión es insuficiente ya en cuanto a la cantidad de población que hay y a lo mejor también no es suficiente lo que se está haciendo para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero con estos sistemas, ¿no? En particular, por ejemplo, uno de los planes de Metrobús era que se integraran unidades que son alimentadas por biocombustibles, ¿no? O por combustibles menos contaminantes que la gasolina. Sin embargo, dependiendo de la línea de Metrobús, se usa diferente tipo de biocombustible. Por ahí incluso algunas unidades que usaban los biocombustibles ya llegaron al final de su vida útil y se incorporaron entonces nuevas unidades, pero que usan diésel, ¿no? Ya no con este enfoque de biocombustible, sino completamente diésel. Entonces, a lo mejor sí ha habido avances,
pero en realidad no son suficientes como para llegar al año 2030 a alcanzar ya estos objetivos de sostenibilidad, ¿no? Que nos plantea Hábitat 3 y que nos plantean los ODS. Entonces, justo para eso en la siguiente unidad vamos a medirlo. Pero por lo menos vayan ustedes ya estructurando los temas de su diagnóstico, que incluyen todos los que vimos en la unidad 2, ¿no? Y estos que hemos estado viendo aquí en la unidad 3, que son los conflictos y los objetivos, ¿no? Esto es para ya avanzar en ¿cómo se llama? En cuáles son esos conflictos específicos que son relevantes para las ciudades: movilidad, edificación, biodiversidad, gestión urbana, y entonces ya avanzar, ¿no? Directamente en la descripción específica de estos temas y también revisar cuáles eran esos objetivos. Para estos, además, para los objetivos, recuerden que ustedes tienen que revisar dentro de los ODS las metas, ¿no? Y revisar si hay metas específicas para su alcaldía, que estuvieran ahí señaladas, y si no, entonces, ¿cuáles son las metas específicas para la Ciudad de México? Y eso así entonces, además, por ejemplo, de incorporar, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Específicamente, ¿cuáles serán las metas para Ciudad de México o las metas para la delegación Cuauhtémoc? Y entonces ya con los indicadores podremos medir si efectivamente se están alcanzando o no, ¿ok? Particularmente de estos conflictos de gestión urbana que revisamos ahorita, déjenme se los pongo, que son calidad ambiental, movilidad, abastecimiento y operatividad. ¿Cuál es la situación actual que ustedes encuentran? ¿Qué conflictos hay en sus alcaldías? A ver, ahora sí, platíquenos de la alcaldía Cuauhtémoc, porque hace rato no nos platicaron nada sobre la biodiversidad. Pues nosotros no hemos encontrado algo así como que muy concreto, maestra, pero revisamos y se están plantando árboles frutales. ¿Ok? Ajá. ¿En qué Hay una, zonas? A ver, platíqueme. sí, se está haciendo es un programa que se llama Reforestemos Peralvillo con la colocación de árboles frutales, Ujú. el cual consiste en la colocación de árboles de ciruelos, naranjos y peras. Ah, eso está genial. Ok, ¿no? Está interesante porque justamente yo creo que se promueve además como una reforestación que además tenga alguna utilidad, ¿no? Para la ciudadanía y que genere también esta cohesión social, ¿no? El hecho, por ejemplo, de tener árboles frutales donde todo el mundo puede tomar en los parques, está interesante, ¿no? Sin embargo, ahí a lo mejor entraría un poquito, investiguen a ver si encuentran algo de estos conflictos de especies, ¿no? De impacto en la biodiversidad, porque finalmente se van a desplazar algunos árboles que eran locales, naturales de ahí, por estos nuevos árboles, ¿no? Frutales. Ok, está interesante eso. Hay que ver si tiene algún impacto o no esta introducción de estas especies frutales, ¿no? En el área. Tal vez ahí ni siquiera había ya especies locales, ¿no? Eran pocas. Ahí, por ejemplo, creo que no lo puse. Según yo sí lo había puesto. Yo creo que lo borré. En esta cuestión de los árboles, de las especies invasoras, también si se acuerdan ya habíamos platicado sobre el caso del eucalipto, ¿no? Que fue introducido para forestar la ciudad y se convirtió en un problema en muchas zonas, ¿no? En una plaga y que además, pues justamente es un problemita para la ciudad porque son árboles que se desgajan, ¿no? Entonces hay que investigar, por ejemplo, por ahí para la alcaldía, chicos, de dónde proviene la propuesta, el programa, y si hay como tal un estudio de cuáles son las especies adecuadas para colocar, ¿no? Eso estaría interesante. Puede ser que no hubo como tal un estudio, sino fue una buena voluntad
Y muchas veces estas buenas voluntades pues se reflejan en esto, ¿no? Como lo del famoso eucalipto. Que nos sirven muy bien las hojitas para hacer estas vaporizaciones en invierno, pero finalmente si se convierten además en cuestiones que son peligrosas para las vías y para las personas, pues ya ahí se observa que no hubo una clara reflexión o investigación previa de cuáles eran las especies más adecuadas. A lo mejor este programa de los árboles frutales, no sé, igual y ahí ustedes nos platicarán si es propio de la alcaldía o si está en línea con el programa de reforestación nacional, ¿no? Que también es otra de las características que han incorporado sobre todo especies frutales, ¿no? De aprovechamiento para alimentación e incluso para desarrollo productivo, ¿no? Ok, muy bien. Y los demás chicos, por ahí también me faltó otra alcaldía, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí, Gaby, ¿anda por ahí o ya se nos fue? Se me hace que ya se nos fue. Ya nomás nos dejó aquí y ya se fue a desayunar. Ok, Gaby, pues entonces le queda pendiente para usted, para que Aquí nos estoy, platique. maestra. ¿Ah, sí? Estoy Ok. aquí. Sí. No se nos vaya, oiga, ya todos nos No, queremos no, ir a desayunar. Si no, le vamos a caer en su casa, ¿eh? Y a ver qué hace. No, anda acá. Lo que pasa es que ahorita no estoy en mi casa, ando en otro lado arreglando unos Ok. asuntos, entonces Ok, ando así. entonces ahorita no la molestamos, pero ya nos platica un poquito la próxima clase, ¿vale? Ok, maestra, sí, disculpe. Va que va, no se preocupe. Pero le digo, si no, los vamos a castigar y les vamos a caer todos a su casa a desayunar. Al fin y al cabo que ya hemos tenido 4 semanas de semáforo verde, ¿eh? Listo, chicos. Pues lo dejamos entonces hasta aquí para que se vayan a su siguiente clase. Ajá, le escucho. De la tarea que dejó para hoy, como que no le entendí muy bien porque no he podido encontrar información. Ah, ¿de cuál? A ver, déjeme ver cuál es la de hoy, porque más bien eran tareas que ya habíamos dejado, pero no les había abierto la entrega, Era ¿no? lo de el cuadro la tabla que teníamos que Ah, de elaborar con la los nuevos autorización. desarrollos, ¿verdad? De Ajá, los nuevos desarrollos. Ahí es buscar, igual lo pueden buscar en los planes de desarrollo de la ciudad, o en los permisos que otorga, está disponible ahí en la página de la Ciudad de México, cuáles son los permisos para desarrollos habitacionales en su alcaldía y investigar también, a lo mejor ahí no va a venir específicamente, pero a lo mejor sí googlearlo, ¿no? Cuáles son, si es que hay ahí desarrollos sustentables, de vivienda sustentable, ¿no? Estos famosos DUIP o DUIS o desarrollos de hipotecas verdes, ¿no? Eso también fue parte de las propuestas que se hicieron durante los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Hábitat 2, pero en realidad también se ha dejado mucho de largo, ¿no? Hay algunos desarrollos privados que sí incorporan algunas técnicas sustentables, pero cada vez se ve menos, ¿no? Justamente porque todavía son caros para ponerlos a la venta, ¿no? Para incorporarlos en vivienda social. Sin embargo, sí hubo también desarrollos de hipoteca verde de interés social. Entonces, eso es lo que tienen que investigar si en su alcaldía hay algunos de estos tipos de desarrollo. Uno, los nuevos desarrollos, y otro, si es que existen ya desarrollos con este enfoque de hipoteca verde o de sostenibilidad. ¿Vale? ok, maestra, ¿Ok? gracias. Va que va. Sí. Listo, chicos. Entonces, que tengan lindo día. Cuídense mucho. Igual, maestra, gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Bye.